de Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es 23 de junio. Hoy estaría cumpliendo el hombre 87 años, Carlos Fonseca. Con Carlos Hurtado Ordóñez y con Byron Baltoano Sandino cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 35 minutos. A ver, no sabemos si viene como huracán, pero de que viene, viene. Brett se llama. Ahí tenemos un par de imágenes. Yo creo que al final del lunes o a la madrugada del martes, si no cambia su dirección, porque estos son fenómenos que repentinamente se mueven, si no cambia su dirección, debe impactar en el Caribe Norte, de acuerdo al pronóstico de distintos modelos meteorológicos. No sabemos si como huracán, porque todavía la presión ha sido variable, pero todavía está por encima de los 1000 milibares y tiene que bajar de 1000 para que pueda ya convertirse en huracán. Ojalá que no, pues, pero probablemente traerá algo de lluvia. Entonces hay que estar atentos a los Comupred, al SINAPRED, al INETER, a la Fuerza Naval, sobre todo en el Caribe. Ya quedaron suspendidos los zarpes. Ojalá que hagan caso los pescadores, que no se vayan a faenar. Y los que están, que regresen a tierra, que resguarden los aperos de pesca y demás. Se protejan, pues. Pero hay que estar atentos. Y además, detrás viene otro fenómeno, pero ese no trae dirección hacia Centroamérica, sino que va a girar hacia el norte, allá por República Dominicana, y después se va a enrumbar probablemente hacia Cuba, hacia una parte de Cuba, y quizás después vaya para la Florida o para las Carolinas y demás, en Estados Unidos. Pero sí nos va a llegar, nos va a afectar. Si no es como huracán directamente, pues sí como tormenta y traerá lluvia, lo cual es bueno, ¿viste? Esas lluvias de ayer hay que aplaudirlas porque nos van a hacer falta, hombre, después de julio, ahí vas a ver. Pegando alaridos todo con el calorazo que viene, la sequedad. Así que mejor que siga lloviendo. Son las 6:37, qué barbaridad. ¿Cómo nos dejamos atrapar por la propaganda? Bueno, la propaganda no, por la publicidad. O sea, a mí me parece sorprendente. O sea, ya tenemos suficiente experiencia para no dejarnos atrapar. ¿A qué me estoy refiriendo? A todo ese escándalo con lo del submarino. A ver, si han muerto más de 1000, como 1300 habitantes de África que querían llegar a la envejecida Europa, porque ahí están sus familias, porque no tienen trabajo en su país, porque es su derecho migrar. Y se han muerto, han pedido, pasaron, yo recuerdo, hace como un par de semanas, había como 300 migrantes en un barco atestado, entonces implorando ayuda, y nadie los quiso ayudar. Dejaron que se murieran, y ellos van buscando vida. No andan de vagabundos ahí. Ay, voy a ver el barco que se hundió. Puchica. No tienen en qué gastar los reales. Hay suficiente video para ver. Dísime qué te quita y qué te pone haber llegado allá al fondo a ver. Qué lindo. ¿Qué vas a decir? ¿Ah? Qué lindo que tiene el barquito. Está hundido. 100 años. ¿Qué más? 110. Entonces, no, pero ganas de gastar $250,000 por irse ahí, O sea, es la mentalidad del capitalismo, hermano. Y nosotros haciéndonos eco,
que llegan, que si están vivos, que si no. Chocho. ¿Y quién pide ayuda por todos esos migrantes? O por los nuestros que ahí van caminando y se mueren de sed allí en el desierto, o cruzan el río Bravo y se mueren ahogados, o los secuestran a malditos mexicanos delincuentes y los asesinan. Esos son gente que va buscando vida, no andaba de vago. De verdad. A mí me saca de quicio esas cosas, pues. ¿Cómo podemos caer en las trampas? Hay un video de una revista que defiende los intereses de los afro, mejor dicho, de las afro, porque se llama Afrocolectiva, y es una revista que la hacen mujeres de origen africano, orgullosas de serlo, que están en Venezuela, en Argentina, creo que hay una en México, en España, en uno de los países de África, no recuerdo cuál. Entonces hay una muchacha, no le pude identificar el nombre. Qué buena muchacha es esa para hacer los videos. Lo sacó en TikTok y aquí nos pega en la mitad de la cara el primero y el segundo también. Y el tercero, mano, al abdomen para que nos quedemos sin aire. Para que no andemos de tontos cayendo, creo yo, en la publicidad de los yanquis. Todo el mundo pendiente de los millonarios avión. O sea, ojalá que los hayan encontrado vivos, dale pues, eso estamos de acuerdo. Pero se ven ante escándalo. Y nadie va a buscar cómo responsabilizar al dueño de ese submarino. Porque el submarino implosionó. ¿Qué significa implosionar? Que la presión del agua fue tan fuerte que no resistieron y para adentro. O sea, se hizo como una botella de plástico que la presteja. Así se hizo ese submarino, así murieron. Y esa es responsabilidad del que lo fabricó. Y se enorgullecía de que él había roto los parámetros de la ingeniería. Dale pues, ahí está el resultado. Vamos a escuchar entonces y a ver a esta muchacha, esta brillante periodista, afro ¿qué? Afrohumanidad. Ah, no, parece que ella reside en España por el deje, por el habladito, pues. Escuchemos. 5 hombres ricos han desaparecido en el fondo del mar tras haberse metido en un sumergible para ver los restos del Titanic. Llevan por lo menos 4 buques y 10 helicópteros de Estados Unidos, un robot submarino francés y 2 aviones de Canadá yendo en su rescate. Estos son millones y millones de euros. Hace apenas unos días, por lo menos 750 personas migrantes africanas desaparecieron en el mar Jónico, cerca de las costas de Grecia. Y desaparecieron en un naufragio tras horas y horas pidiendo ayuda. A ellos les dejaron morir. Grecia decidió ignorar la llamada a la ayuda de estas personas que durante horas estuvieron alertando de que iban a naufragar. Más de 500 personas desaparecidas en el fondo del mar y muertas por las políticas de muerte de la Unión Europea que les arrebata el derecho a migrar y a ser. Dejar morir también es una acción, que en este caso parece ser válido porque son personas migrantes africanas y porque se prioriza la protección de las fronteras frente a la protección de la vida de la gente. Y en este pues no tanto, porque como son ricos, habrá que salvarles. Fueron casi 4.000 personas las que en 2022 perdieron la vida por estas políticas de muerte europeas en las rutas migratorias, intentando llegar a Europa desde Oriente Medio y el norte de África. La Organización Internacional para las Migraciones pidió más cooperación internacional y regional para hacer frente a la crisis humanitaria y evitar más pérdidas humanas consecuencia de estas políticas. En lo que vamos de año, en 2023, ya son casi 1.289 personas las que han muerto o desaparecido en la región. Las que han podido contar, porque claro, habrán muchas otras que no se han podido contabilizar. Esto se llama hipocresía, se llama racismo y terrorismo. Que bien por el submarino, muy bien que les vayan a buscar, pero que también busquen a las miles de personas que desaparecen en el fondo del mar y que por supuesto hay recursos para hacerlo. Exigimos vías legales y seguras para todas las personas que quieren migrar y por supuesto el cese de la política de muerte europea. Migrar es un derecho humano. Además, la humanidad ha migrado desde siempre. A ver si los europeos existen porque los africanos migraron.
El ser humano nació en África. Y los asiáticos y los americanos existimos porque los africanos migraron. La migración, yo diría que es el fenómeno más universal que existe. Y no, los criminalizan porque son pobres. Realmente es aporofobia lo que tienen. Odian a los pobres y a veces a los ricos. Llega un empresario con un maletín lleno de reales, a la que don fulanito, y lo reciben, y no, cuando llega un pobre a buscar trabajo, desgraciado, negro, indio, lo que sea, aporofobia. En fin, hoy es el Día del Padre, dice un amigo, tengo un amigo que me dijo ayer, le digo yo, ¿es el Día del Padre responsable? No, me dice. No dice ahí que sea el Día del Padre responsable. El Día del Padre, los irresponsables también, dice. Así que como aquí conozco a algunos padres irresponsables, entonces también de paso pues les doy sus saludos. Felicidades a todos los papas. Ahí me está pidiendo Roger Osorio que le salude a su papá, el compañero Félix Pedro Osorio Galeano, allá en el Lagartillo. Felicidades, compañeros, felicidades a todos, pues, a los irresponsables y a los responsables padres. ¿Qué será mayoría? ¿Los responsables o los irresponsables? A saber, ¿verdad? Tengo una frase, mira, es bonita esta frase, se la voy a leer, es que me la encontré el otro día, dice: nuestros padres nos enseñan lo que debemos ser y nuestras madres nos enseñan lo que somos. Interesante, ¿verdad? Las mamás te hacen lo que sos y los papás te dicen cómo debes ser. Interesante. Bueno, pues el día de Carlos Fonseca y vamos a hablar de Carlos Fonseca. Lo que hizo Carlos Fonseca por Nicaragua, por el pueblo nicaragüense, es inconmensurable. Es de una enormidad difícil de medir, solamente superado por Sandino. Pero el Carlos Fonseca nuestro, el otro día me decía una amiga hace tiempo que Carlos Fonseca es nuestro Che. Y es verdad. En pensamiento, en ejemplo y en acción. Carlos Fonseca no es de los que se sentó en un escritorio a escribir lo que se le ocurría sobre Nicaragua, sino que fue un hombre de acción. Y desde la acción creó la teoría revolucionaria. Y después fue acompañando, corrigiendo los planteamientos teóricos de acuerdo a la experiencia práctica y mejorando la teoría. Y así iba, una relación dialéctica. Es una maravilla, Carlos Fonseca es una verdadera maravilla. En el sentido ideológico, en el sentido político, en el sentido personal, el ejemplo que dio Carlos Fonseca como ser humano, cómo tratar a sus compañeros, cómo tratar a la mujer, ¿verdad? Cómo relacionarse con los militantes, cómo relacionarse con el pueblo. El ejemplo que nos dio Carlos de franqueza absoluta. Carlos no andaba con lenguaje diplomático, al pan y al vino. No andaba dibujándole a nadie. Y además era sumamente enérgico en la crítica y en la autocrítica. Pero a partir del ejemplo personal, qué importante que es esto. El ejemplo personal. Qué difícil es para todos nosotros predicar con el ejemplo. Qué difícil que es, qué difícil. Y eso nos pasa a todos, creo yo, no es una cosa excepcional. Y Carlos Fonseca logró, como te dijera yo, superar esa disyuntiva y ser ejemplo de lo que predicaba. Algo sumamente difícil, lo que es la coherencia, pues.
que para mí es el desafío más importante de cualquier ser humano, la coherencia, ¿no? Y yo quiero reflexionar, pero desde otra manera, pues yo creo que hay dos cosas que creo que todos nosotros los sandinistas tenemos más o menos una idea aproximada, los valores que nos heredó y el rescate de Sandino. Entonces me voy a ir sobre otros elementos que yo creo que Carlos aportó al pueblo de Nicaragua, a la revolución nicaragüense y a la revolución mundial. Porque es así, es a la revolución mundial. O sea, Carlos Fonseca es un líder de estatura mundial, aunque no lo hayan reconocido, que pierdo yo, pero es así. Vos lees a Carlos Fonseca y tiene planteamientos teóricos de una profundidad enorme a la altura de cualquier otro de los líderes mundiales de revolucionarios. No quiero mencionar nombres. Para comenzar lo de Sandino, ¿verdad? Solo voy a referirlo. O sea, Carlos Fonseca no es solamente que ¿cómo te dijera yo? Que estudia a Sandino y pelea por su nombre en el frente. Digamos que eso es incluso anecdótico. Si vos querés, si no hubiera de por medio el rescate revolucionario, o sea, de las ideas y de la acción del Sandino. O sea, Carlos Fonseca nos propuso y nos demostró desde un análisis, desde el materialismo histórico, desde el materialismo dialéctico, hizo un análisis de Sandino en todas sus circunstancias y nos los entregó. Esto es Sandino, Sandino es el camino. Y dijo, o sea, el que es revolucionario en Nicaragua tiene que ser sandinista. Si no sos sandinista en Nicaragua, no sos revolucionario. Porque esa es la manera de ser revolucionario en Nicaragua. Y eso nos lo demostró Carlos. Tiene abundantísima literatura Carlos Fonseca sobre Sandino. Abundantísima. Lo estudió a fondo. No solamente en hemerotecas, en los libros que habían escrito en la época, sino que se buscó documentos originales, se fue a archivos documentales, habló con gente de la época de Sandino. No, fue un trabajo concienzudo. Y la maravilla es que nos entrega un Sandino que es figura ideológica, más allá de la figura antiimperialista que ya lo era. La figura nacionalista que defiende la soberanía del país, eso ya era Sandino. Carlos Fonseca nos entrega el Sandino revolucionario en el sentido de las propuestas radicales para cambiar la sociedad nicaragüense. Ese es el Sandino que nos entrega Carlos. Y más lo demuestra, pues. ¿Verdad? Decía Carlos, y esto creo que sintetiza, ¿no? Debe comenzarse por decir que al asumir Somoza el poder, esto lo dice en el famoso análisis que hacen él y Silvio, que es una maravilla de análisis, en 1960, antes de la fundación del Frente. Debe comenzarse por decir que al asumir Somoza al poder, la masacre de los sandinistas produjo conmoción popular. Desgraciadamente, ese profundo descontento no fue debidamente canalizado porque se carecía de un instrumento cívico de lucha adecuado, lo cual también ocurrió en la acción del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional del general Sandino, y eso puede ayudar a explicar una de las razones que impidieron el triunfo definitivo de los anhelos patrióticos. Es evidente que Sandino se había convertido en la cimera personalidad del país, y su existencia constituiría un obstáculo para la realización de los perniciosos planes preparados por los intereses extranjeros. Entonces, fíjense, aquí te lo plantea el instrumento. Esa es la gran herencia de Carlos. O sea, nos hereda el instrumento, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nos hereda ideología, una ideología conformada, con todos sus elementos. Nos hereda el sentido nacional de la revolución con Sandino. Nos hereda la estrategia. Si todo lo que hizo el Frente a lo largo de su historia, desde que nació en el 61 hasta que triunfa en el 79, fue concebido por Carlos Fonseca desde el 60. Carlos Fonseca y Silvio Mayorga. No nos olvidemos de Silvio.
brillante. ¿No? Entonces, y esa estrategia, o sea, fue tan, ¿cómo te dijera yo? Tan acertada, tan brillante, que no encontrás un solo aspecto que no haya sido aplicado a lo largo de toda la lucha antisomocista. Es una cosa impresionante. Yo leo y releo ese documento cada vez y cuando, y siempre le encuentro novedades, siempre. Y un documento cortito. Se los recomiendo. El análisis de la situación de Nicaragua de 1960 de Carlos Fonseca y Silvio Mayorga, que lo presentan en el Congreso Estudiantil en Caracas, Venezuela. Ahí se encontró con Armando Amador, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar de estas cosas. Estrategia, la juventud, esto es muy importante, el instrumento, de esos aspectos vamos a hablar y otras cosas más. Entonces empecemos con lo de la juventud. Fíjense, eso era un planteamiento por sí mismo revolucionario en la época, porque hasta Rigoberto López Pérez, que era un chavalo, 26, 27 años, hasta ese momento, el protagonismo de la lucha política en Nicaragua está en manos de las generaciones, de la segunda y la tercera generación, de los de mayores de 40 años. Los chavalos son vistos como eso, como chavalos imberbes que están aprendiendo, que tienen que obedecer, no te metas en cosas de viejo. Esa era la filosofía. Y Rigoberto dice, no es cierto, miren, yo soy un cipote. Y ejecuta a Somoza García. Y Carlos Fonseca recoge esa bandera. Con un grupo de chavos, un cipoterío que había en esa época de fervoroso amor patrio y con unas aspiraciones de cambiar Nicaragua, de acabar con Somoza y su familia. Pero era un chavalerío de secundaria y de la universidad y de los barrios. Y ese chavalerío encuentra su cauce en el instrumento que crea Carlos Fonseca, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero el solo hecho de plantear que es la juventud la gran protagonista es un planteamiento en sí mismo revolucionario, novedoso en la época. Es arrebatarle a las generaciones que habían sido de alguna manera cómplices por acción o por omisión del asesinato de Sandino, del ostracismo de los sandinistas, de la implantación de la dictadura, de que los yanquis se quedaran en Nicaragua a través de Somoza. Es decirle a todas esas generaciones, nos toca a nosotros. Ustedes o no quisieron o no pudieron. Nosotros sí vamos a poder. Y así fue. Entonces esto es sumamente importante también. O sea, el que plantea esto es Carlos. Pero, claro, lo plantea como chavalo porque él era un cipote. Sí, de acuerdo. Tenía 20 años cuando se ejecuta a Somoza García. Y tenía 25 años cuando se funda el Frente. Pero ya cuando se funda el Frente, ya Carlos viene de experiencia guerrillera y clandestina. Ya viene con un pulmón lesionado a causa del balazo que le meten en el chaparral. O sea, no era un hombre que decía, anda, hagamos. No, él se fue. Y además no lo querían llevar y él se fue a meter. Así era Carlos. De una voluntad a prueba de todo. Pero es muy importante lo de la juventud. Tengo 3 parrafitos. Bueno, 2. Y después le voy a dar un IP, güey. Es que es muy actual. No me pude resistir las ganas de incluirlo. Dice Carlos Fonseca en ese documento de Silvio y él. La juventud del pueblo nicaragüense siente y comprende que es la más vinculada al triunfo de la lucha contra la dictadura. Siente que lo que se decide en esta contienda es el futuro de Nicaragua y que el futuro pertenece a la juventud. Es por eso que la juventud nicaragüense, que ansía un porvenir de libertad y progreso, combatirá la dictadura sin regatear sacrificios ni esfuerzos. En estos momentos, la juventud nicaragüense funde sus anhelos en el lema glorioso de Augusto César Sandino. Análisis. Y nunca.
pero la juventud es protagonista entonces y a partir de entonces, en cada uno de los periodos históricos que ha habido en Nicaragua, la juventud ha sido la gran protagonista. Lo fue en el derrocamiento de la dictadura. Acuérdense todo ese chavalero en las calles con pistolita, con lo que fuera, construyendo barricadas, ofreciendo el pecho a la guardia y cayendo abatido, pero después venciendo. Acuérdense, ¿quién defendió la revolución con las armas en la mano en los años 80? El chavalero. Es así. ¿Quién defendió los logros de la revolución en los años 90? El chavalero. Y ahora, hoy en día, ¿quién ha sido el factor clave para cada triunfo electoral? El chavalero. Los viejos ya somos minoría. ¿Quién es ahora la protagonista de los cambios que está viviendo en Nicaragua? Los chavaleros. Haciendo cosas y aprendiendo en la práctica, haciendo cosas y en el hacer cosas aprendiendo. Pero quien lanza el primer plano protagónico de la historia de Nicaragua y dice son los jóvenes, es Carlos Fonseca y Silvio Mayorga. Tengo otro párrafo, porque él escribió había habido un juicio con un traidor al frente que se raja. Me acuerdo que en ese juicio era Daniel y a él, y el traidor lo sacan libre porque ahí se había rajado. A Daniel le meten, ¿cuántos años lo condenaron? Creo que fue a 30 años, no, a 15 años, algo así. Ya estaba bastante torturado Daniel, ¿verdad? Cuando se presenta ese juicio, ya tenía la secuela de esas torturas. Pero bueno, entonces, y además ya había ocurrido lo de Julio Buitrago. Es decir, la inmolación de Julio. Y había pasado Pancasán. Ya había caído Casimiro, líder estudiantil. Y había caído Silvio Mayorga, líder estudiantil. Y entonces viene Carlos y le escribe un mensaje a los estudiantes universitarios y de secundaria, durísimo, cuestionándolo. Durísimo. Es muy bueno ese documento. Entonces en ese mensaje, solo voy a leer un párrafo, dice Carlos: la alta misión que corresponde desempeñar a los estudiantes en el combate por lograr la liberación de Nicaragua, por forjar una patria en la que solamente haya sitio para la justicia. Liberación, justicia, dos palabras que encarnan el ideal de la revolución popular, obrera y campesina, por el cual han ofrendado heroicamente la vida no pocos patriotas nicaragüenses. Los estudiantes mártires constituyen un luminoso ejemplo para los estudiantes revolucionarios que se proponen continuar llenos de coraje el combate a favor de un cambio radical del sistema capitalista, sistema de explotación y opresión que domina el suelo de Nicaragua y de casi toda la América Latina. Eso les dice Carlos a los estudiantes. Solo hice un extracto del genérico, el teórico, si vos querés, porque después una regañada que les pega de padre, señor mío, y cambió. A partir de ese mensaje y el trabajo que se hizo con los chavalos en la universidad, el frente, por los pocos meses, se apoderó la dirección del movimiento estudiantil. Pero es que les tengo este IPEGUE en ese mismo mensaje. Paréntesis IPEGUE. Oigan lo que dice Carlos Fonseca sobre las universidades, sobre los rectores. Dice Carlos Fonseca en 1968. Ustedes dirán si es actual o no. Los rectores de las universidades de Nicaragua sostienen que la meta de las universidades es la formación de un hombre culto. A este planteamiento debe contestarse que existe una meta superior: la formación de un patriota, de un ser humano consciente de poner sus conocimientos al servicio de la patria, al servicio de la humanidad. Deberían recordar los señores rectores que en la corte de los déspotas
que agobian a Nicaragua, abundan los funcionarios cultos, cuya mentalidad antipatriótica se originó en una buena medida en la educación reaccionaria que recibieron al cursar sus estudios. Entonces, más que un hombre culto, lo que necesita es forjar patriotas. Es una escala superior, dice Carlos. Sí, puede ser culto, muy culto, pero puede ser un vendepatria, como todos esos que tienen doctorado en no sé dónde, y ya sabes dónde están, ¿verdad? Y se fueron a vender a los yanquis. Lo que ellos hicieron, todos esos apátridas de hoy, que protagonizaron 2018, es exactamente lo mismo que a Sandino le hubieran, que en la época de Sandino hubieran acompañado a Somoza para que lo asesinara. Exactamente lo mismo. Y muy cultos ellos, muy doctos, porque son doctores, máster, con tal cargo. ¿Y de qué sirve si son vendepatrias, son lamebotas de los yanquis? Entonces, Carlos Fonseca nos enseña, hermano. Más que un hombre culto, lo que necesitamos es una meta superior, la formación de un patriota. Y el patriota se forma, sí, con educación universitaria o técnica, pero sobre todo con acción revolucionaria, que es lo que los invita Carlos a lo largo de todo ese mensaje. Acción revolucionaria, formación académica o no académica, pero formación, pero acción revolucionaria para sintetizarlo en un patriota. Fíjate que después en ese mismo documento, en el primero, en el del 60, entre Silvio y Carlos, ahí hay una definición que poco hemos profundizado y es de una profundidad muy grande, pero más que todo de una certeza histórica imbatible. Dicen Carlos y Silvio: la instauración del somocismo en Nicaragua formó parte del plan fascista internacional de implantar gobiernos basados en la fuerza reaccionaria. No constituyó una casualidad que durante cierto tiempo Somoza exhibiera ostentosamente en su despacho fotografías de las funestas figuras de Hitler, Mussolini e Hirohito autografiadas. Precipitadamente retiró esa foto cuando Japón ataca a Pearl Harbor. Esto es... Fíjate que tiene dos aristas esto. Primero, es verdad. O sea, había un plan universal del naciente imperialismo estadounidense y el declinante imperialismo inglés de implantar el tipo de dictadura que aquí se hizo con Somoza, que se implantó también en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en México con Porfirio Díaz. Bueno, ya había derrocado la Revolución Mexicana, pero en todas partes, en Venezuela con aquel cabrón de Gómez, en todas partes. Eso es lo primero, o sea, que no era casualidad, era parte de un plan concebido de instaurar este tipo de gobierno con esas características que no eran tampoco casuales, eran de imponer la mano dura a hierro y fuego, a sangre y fuego. Y lo segundo, que creo que también es interesante, Somoza fue puesto por los yanquis. Ustedes y yo lo sabemos. Los yanquis son los que le dicen a Somoza matar Sandino. Y toda la oligarquía conservadora decía, matalo, matalo, matalo. Y cuando lo hablan de, ya lo mató, lo mató, lo mató. Toda la oligarquía conservadora. No se nos... bueno, y con ellos, los obispos, ¿cómo no? Los obispos. Por ahí me encontré una foto salvaje, ¿sabes? Paréntesis, no la vamos a poner porque no se la pasé a Carlos. Una foto salvaje. Cuando Somoza obliga a renunciar a Leonardo Argüello. ¿Y saben quiénes están a su lado? Los obispos. Pero bueno. Entonces, fíjense bien.
Los yanquis ponen a Somoza, los yanquis ordenan a Somoza mate a Sandino. Los conservadores, toda la oligarquía, los periodistas de la época, está bueno, lo mató, ¿verdad? Si Somoza tenía en su despacho la foto de Hitler, la foto de Mussolini, la foto de Hirohito y la foto de Franco, le faltó a Carlos mencionar eso, porque también tenía la de Franco, autografiadas, si las tenía en su despacho, es porque los yanquis estaban de acuerdo. Él nunca hacía algo que disgustara a los yanquis. Porque eso demuestra también que siempre Hitler, Mussolini y todo lo demás, siempre habían sido un proyecto imperial. Y ahí está. Ese otro ejemplo más. Cuando saca la foto, Somoza en su despacho, cuando los japoneses se tiran las tranqui, le van a meter un montón de bombas al puerto de Pearl Harbor en Hawái. Interesante, ¿verdad? En ese mismo mensaje, en el mensaje a los estudiantes, dice Carlos, es la Guardia Nacional, creada a su imagen y semejanza por los agresores yanquis. Es la Guardia Nacional sin las excelsas virtudes que le pretenden encontrar los príncipes herederos, liberoconservadores, que encabezan la pseudo-oposición, perversos demagogos a quienes algún día el pueblo de Nicaragua llamará a cuentas. Esta es otra cosa y ahora vamos a desarrollar lo que Carlos también incorpora al análisis, y es el primero que lo hace. Denunciar a las paralelas históricas, liberales y conservadoras, y denunciar a todos los grupos que decían que hacían oposición como cómplices del somocismo. Pero además lo dice, siempre lo dijo descarnadamente, sin andar respetando apellidos, que ese es otro aspecto. Hasta ese momento era don fulano porque era de tal apellido o de tal otro. Don fulano, que me cae mal esa palabra, don, porque implica reconocimiento de superioridad. Don. Bueno, entonces, hasta ese momento vos no le podías decir a alguien de esos apellidos su nombre de pila o su apellido, y no ponerle el don o el doctor o el licenciado, que tanto que les encanta a algunos. No lo podías hablar así, porque falta de respeto. Carlos Fonseca le vale. Pam, fulanito, perenceo, son traidores, son estos, son los otros, rafla. Descarnado. O sea, poniéndolo a nivel de la tierra, como iguales a todos nosotros. Hasta ese momento eso era, uy, qué barbaridad, mira cómo le habla fulano, qué falta de respeto que van a decir. Porque también tenemos la cultura del dominado. ¿Me entendés? Eso también es otro aporte de Carlos Fonseca. Entonces, como parte de estas cosas, dice Carlos, en el mensaje a los estudiantes del 15 de abril del 68. Después del asesinato de Sandino, o lo que es lo mismo, desde la implantación del régimen somocista, durante más de 20 años la lucha popular de Nicaragua estuvo bajo la exclusiva dirección de políticos que representan una posición capitalista. Estos políticos, por lo general, titulándose conservadores, a veces titulándose liberales, llevaron al fracaso la lucha popular, paralizaron la acción de las masas obreras y campesinas, paralizaron a todas las personas dignas y volvieron impotente al pueblo. Los métodos de acción política de estos elementos, sus tendencias a las pláticas por arriba, despreciando el combate popular por reivindicaciones sociales y revolucionarias, penetraron al movimiento estudiantil. Les dice Carlos, eran los estudiantes. Estaba bravo Carlos cuando escribió eso. Pero es así. Entonces esto es muy importante para que entendamos lo que vamos a decir después, lo que vamos a comentar después, a la luz de lo que nos enseña Carlos. O sea, dice Carlos, hasta ahora la dirección de la lucha popular la ha hecho fracasar, la ha hecho paralizar, porque están acostumbrados a negociar todo por arriba y frustran las aspiraciones populares.
frenan la capacidad de lucha del pueblo, tutelan y hablan en nombre del pueblo sin serlo y sin defender sus intereses. Y luego continúa Carlos, en el mensaje, perdón, en el análisis que hace con Silvio. Al iniciarse la dictadura, el reclamo más sentido por las más amplias capas nacionales era el castigo para los asesinos de los heroicos patriotas. Al contar Somoza con el apoyo del tradicional Partido Liberal para sostenerse, quedaba fuera formalmente del poder gubernamental el Partido Conservador, que por haber propiciado anteriormente la intervención extranjera, carecía totalmente de autoridad moral para levantar la bandera de la defensa de la patria. Esa era la otra. ¿Quién trajo a los yanquis? Los conservadores. Los yanquis en esa fase de la guerra nacional, de la guerra constitucionalista. ¿Quién trajo a los yanquis? Los conservadores. Entonces, ¿con qué cara iban a salir los conservadores a defender disque la patria contra la intervención extranjera si ellos son los que lo habían traído? ¿Me entendés? Se quedaron sin ninguna autoridad moral ante el pueblo de Nicaragua. ¿Quién lo denuncia? Carlos Fonseca. Para 1944, nos recuerda Carlos y Silvio, alcanza cierto desarrollo el movimiento obrero, pero no lo suficiente como para colocarse a la vanguardia de la lucha contra la dictadura, actividad que es dominada por los partidos conservador y liberal independiente, fundados precisamente en el 42. Hemos expresado que estos partidos carecían de contenido revolucionario y no levantaban en sus actividades la bandera de las reivindicaciones populares, limitándose a proclamar solamente el derrocamiento de los Somoza. A pesar de esto, el pueblo manifestó su gran deseo de lucha, saliendo en repetidas ocasiones a las calles a demostrar sus sentimientos antidictadura. O sea, la gente iba a las manifestaciones, los convocaban e iba. Los convocaban los dones, los doctores, los fulanitos de tal. Pero la gente iba porque querían el castigo a los asesinos de Sandino y los sandinistas. Y querían que se acabara la dictadura, que se fueran los yanquis. Pero no fueron capaces esos dirigentes de interpretar esos sentimientos y esos anhelos del pueblo. Después vino el fraude del 47, ya se los conté el otro día, cuando Somoza puso a un títere de candidato y el títere se le volteó y duró 26 días en el ejercicio del poder. 26 días, a los 26 días le dio el golpe de Estado. En esa foto que te contaba, ahí aparecen los obispos bendiciendo el golpe de Estado. Entonces, poco después de esa pantomima, cuando Somoza pone otro títere, que es Víctor Román y Reyes, después vino la rebelión de Raudales, entonces se funda la Unión Nacional de Acción Popular, que se suponía era la confluencia de distintas organizaciones, ¿verdad?, para luchar contra Somoza, pero dentro de los partidos tradicionales. La realidad, dice Carlos y dice Silvio, es que este grupo tampoco logra liberarse de los métodos de actividad propios de los partidos reaccionarios y no puede ligarse a las capas más sufridas del pueblo para ponerlas en acción en lucha por la democracia. Tales grupos nuevos realmente no han alcanzado el carácter de partidos tomando el término en todo su sentido político y no han sabido descubrir métodos de trabajo diferentes y antagónicos a los de las fuerzas conservadoras. O sea, lo que dice, bueno, pues, fundaron eso, pero siempre se quedan en lo mismo. Que hay que votar a Somoza, pero ¿para qué? Ajá, lo vas a votar y ¿qué vas a hacer? O sea, no hay una propuesta al pueblo de Nicaragua que vas a hacer. Y lo segundo, tampoco tienen nuevos métodos, ni se vinculan a la gente, solo dicen declaraciones, comunicados, mitines, nada más. Dicen Carlos y dice Silvio. Para marzo de 1959 se logra integrar la Juventud Democrática Nicaragüense, la JDN, suceso que debe ser recogido como el primer esfuerzo de diversas capas de la juventud, estudiantes y de otras agrupaciones para independizarse políticamente. Independizarse políticamente, esto es un concepto que Carlos lo desarrolla a lo largo de toda su vida.
y jugar su rol histórico. Muy pronto consigue agrupar en sus filas a valiosos elementos de nuestra juventud. Las condiciones que exige la JDN para aceptar a los jóvenes en su seno son honestidad y antisomocismo, expresando así su carácter amplio. ¿A qué me refiero? O sea, el independizarse políticamente, esa fue la lucha de Carlos. Nosotros no tenemos por qué andar dependiendo de los ricos. Tenemos que construir nuestro propio instrumento. Esa fue su lucha, hasta que lo logró y desarrolló el Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Verdad? Y se independiza de la burguesía, se independiza de los sectores medios, se independiza de cualquier tutela. Es un instrumento de la gente. Así nace el Frente y así ha permanecido a lo largo de 62 años, como un instrumento de la gente, no de sus militantes, es la gente, de la gente. Vamos a hacer la pausa y regresamos, son las 7:20. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:25. Sigo pues en estas cosas de las cuales Carlos es el gran maestro de todos, ¿verdad? Fíjense, después que menciona lo de la Juventud Democrática, habla de cómo se agrupan los partidos de los sectores medios, de los nacientes sectores medios, más los partidos oligarcas, y fundan la primera UNO. Hubo 3 UNO en Nicaragua: la UNO del 60, la UNO del 67 y la UNO formada por Estados Unidos para las elecciones del 90. Hubo 3 UNO a lo largo de la historia. Entonces, cuando los chavalos pues fundan, sobre todo sectores jóvenes, fundan esta Juventud Democrática, la dictadura comenzó a golpearlo duro, lo golpeó duro. Carceliada, golpiza, estigmatización, amenazas, campaña en sus medios. ¿Ya? Entonces dicen Silvio y Carlos: por haber nacido recientemente a luchar contra la dinastía, la Juventud Democrática nicaragüense no estaba en condiciones de resistir la represión que le impidió consolidar su organización. Sin embargo, dice Carlos y Silvio, cumplió una importante labor al señalar que para canalizar el entusiasmo de nuestro pueblo debíamos tener pocas ilusiones en los partidos existentes y desarrollar un nuevo instrumento. En eso insisten una y otra vez. Un nuevo instrumento, un nuevo instrumento. Entonces después reseña la represión a la que son sometidos los militantes de la JDN, y después se funda el Frente Interno de la Resistencia, ¿verdad? Los militantes más conscientes de los grupos, de esos grupos que se hayan formado en la UNO, después que destrozan a la JDN, entonces fundan el Frente Interno de la Resistencia. Entonces, a partir de ese momento, Carlos y Silvio, estoy hablando del 60, empiezan a hablar del FIR como el instrumento del pueblo, y entonces esbozan lo que ellos consideran son sus tareas inmediatas, y esas tareas que después, y esas tareas son las que después desarrolla el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Todavía no ha nacido el frente, pero Carlos y Silvio esbozan esas tareas que debe cumplir el instrumento del pueblo. Ellos creen en ese momento que el FIR es el instrumento. Y llama la atención que se llama Frente Interno de la Resistencia. El nombre es interesante, ¿no? Pero la dictadura se lanza contra el FIR con todo su peso, toda fuerza. Ahí se metieron los fundadores de la JDN, estudiantes. Se logra recuperar el FIR, ¿verdad? Y gracias a que los estudiantes se suman,
Y entonces dicen Carlos y Silvio, existen inmensas posibilidades para desarrollarlo como instrumento y lograr que desempeñe un papel de primer orden en el desenlace del proceso antisomocista. Y aquí hay otra frase que nos recuerda cómo Carlos Fonseca coloca en el corazón de la lucha a la juventud. Oigan esta. Si acaso no va a estar el Chaparral, ¿verdad? Lo que pasó en el Chaparral, le hemos contado muchas veces en Sin Fronteras, y ustedes lo han leído en muchos otros lugares. Chaparral, que es en Honduras, ¿no? Cuando llegan aquel grupo de compañeros y de compañeros, todos eran varones, cubanos y nicaragüenses, que los manda el Che, ¿no? Ahí va Carlos Fonseca y ahí hieren a Carlos Fonseca. Entonces, si no va a estar el Chaparral, dicen Carlos y Silvio, para sostener que la juventud ha de ser el corazón de la liberación del pueblo. Nuevos estudiantes fueron masacrados por los asesinos uniformados el 23 de julio de 1959 en las calles de la tradicionalmente gallarda ciudad de León. Qué bonito, ¿no? La gallarda ciudad de León. Sede de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. En ese momento todavía no ha sido reabierta la UNAM Managua. Somoza la cierra la UNAM Managua en el 44 con el montón de manifestaciones que hubo. Y solo dejó León. Y creo que había una sede en Granada, no me acuerdo bien. Y después, 60-61, es que autoriza que se vuelva a abrir la de Managua. Sigo, pero la pone lo más lejos posible. Por eso el Rubén Darío queda donde queda. Porque era una finca, primero una finca de ellos. Y la deja lo más lejos posible. Para que el chavalero no viniera a Managua a joder, decía Somoza. Estoy hablando en la época que Managua era una ciudad compacta y conformada. Pues. Y ahí el Rubén Darío quedaba como a 6-7 kilómetros del centro de la ciudad. Ahora es parte de Managua, pues, pero en aquellos tiempos. ¿Verdad? Entonces sigue el análisis, ¿no? Después va hablando Silvio y Carlos. Esto es importante porque ellos desmenuzan el papel mediatizador de las fuerzas políticas organizadas de la época. Y sobre esa base es que dicen, hace falta un instrumento independiente, hace falta crear un instrumento político revolucionario, una y otra vez. ¿Verdad? Incluso se cita, ¿verdad? Como los conservadores pasaban del pacto con Somoza a la lucha armada. Por ejemplo, Lama y Mollejones, que fue una rebelión de la burguesía, que creían que solo era y que le dieran un poquito de armas, zamparse ahí en un lado, y ya con eso todo el mundo se iba a ir con ellos, iban a ir a votar a Somoza. Eso fue lo que pasó. Entonces, y después fracasan, los metieron presos, después los ponen en libertad y ya renuncian a la lucha armada, que es el otro gran aporte de Carlos, ¿verdad? La lucha armada. Entonces dice, es de señalar, dicen Carlos y Silvio, que los últimos fracasos armados del Partido Conservador le han restado considerablemente su influencia en los elementos populares. Cuando fracasan, entonces la gente dice, estos no sirven para eso. Dice, la contradicción que a nuestro juicio ha llevado a los conservadores a tratar de derrocar a Somoza ha sido la ambición de los dirigentes conservadores de sustituir a Somoza en su calidad de primeros terratenientes y primeros ricos del país. Entonces, tras la denuncia, después denuncian al Partido Social Cristiano, que acababa de ser fundado, porque había una gran novedad ahí en Europa, y crearon el social cristianismo, sobre todo con el propósito de restarle base social a los partidos comunistas, y lo lograron ahí en Europa. Entonces importaron eso para América Latina. Y al principio aquí los social cristianos eran revolucionarios, incluso hablaban de lucha armada. Después se volvieron reaccionarios hasta lo último. ¿Verdad? Y dice, entonces, recuerden, en ese momento, recuerden esto es importante, eran liberales y conservadores, y entonces cuando estaba en el poder uno, se consideraba al otro como revolucionario, siempre era así. Entonces dice Carlos Fonseca y dice Silvio, el Partido Conservador se ha situado en el campo de los enemigos de la revolución nicaragüense, lo que aumenta cada vez más su desprestigio y disminuye hasta casi liquidarla su influencia en el pueblo.
¿Ya? Los jefes del conservatismo han evidenciado nuevamente su abyecto servilismo al formar fila junto con los más detractores de la gloriosa Revolución Cubana. Esa es otra cosa, ¿no? Carlos Fonseca dice, si vos te colocás contra la Revolución Cubana, sos un enemigo de la Revolución Nicaragüense. Entonces viene la creación del instrumento, ¿no? Bueno, la primera vez que habla de traidores a la patria, Carlos, en ese documento, en el de Silvio y Carlos, del 60. El Partido Conservador, oigan esto. No, espérate. Esta es la otra cosa que aportan Carlos y Silvio. La salida electorera no es más que una hipócrita farsa. Y ahí se apegaron los conservadores, tanto después de la ejecución de Somoza García como ya para el 67. O sea, se apagaban que vamos a las elecciones, y los acompañaban casi todos los partidos políticos, no legales, pero sí tolerados por la dictadura. Entonces dice Carlos, dice Silvio, la salida electoral no es más que una hipócrita farsa, y dadas las condiciones de existencia de la dictadura, fundamentalmente semejante a las que se presentaban en vida del viejo Somoza, ¿verdad? Sería igual a las otras estratagemas comerciales en los últimos 26 años. El Partido Conservador y algunos que otro elemento vacilante junto a los Somoza los equipara. Son traidores a la patria. Pues nadie como los conservadores sabe mejor que las patrañas electorales en nuestro país no han tenido otro objetivo que afianzar la tiranía. ¿Estamos? Entonces, por eso es que dicen ellos, hay que crear un instrumento. Y entonces lo crean. Forjar en el mensaje a los estudiantes, dicen Carlos y Silvio. Dice Carlos, este es solo de Carlos, el Silvio había caído. Forjar un instrumento revolucionario, consolidar base guerrillera, tenía que ser un proceso particularmente duro en Nicaragua. Entre 1934, año de la crucifixión de Augusto César Sandino, y mediados de 1958, la lucha popular de Nicaragua sufrió un atrofiamiento que debía necesariamente ser difícil de salir. Ese atrofiamiento lo provocó la imposición yanqui, la componente entre los partidos de la oligarquía liberal y conservadora, el oscurantismo ideológico y la ferocidad de la guardia somocista. ¿Estamos claros, verdad? Ok. Entonces dicen en el mensaje del 60, la falta de instrumento cívico organizado a la altura de 1960 es un problema que todavía no ha sido debidamente solucionado en Nicaragua. Ya esa grave falla existía al irrumpir el auge democrático en América Latina que acompañó a la Segunda Guerra Mundial. Esta situación fue aprovechada por el Partido Conservador reaccionario para aparecer ante el pueblo como enemigo del régimen opresor. Y después viene lo que pasó con el fraude, porque los conservadores ponen un candidato en Ocaguado en 1947, Somoza pone un títere a Leonardo Argüello, las elecciones las ganó en Ocaguado, se las roba Somoza, y sin embargo los conservadores no dijeron esta boca es mía, vamos a protestar, ni convocaron a la gente, se tragaron el cuento, se arreglaron, luego vino el pacto con los cuadrapasos, después el pacto de los generales, y se arreglaron con Somoza sin problema, y le robaron las elecciones. ¿Ya? Y entonces dice, esto es importante también, cuando define al FIR, Carlos Fonseca dice, y Silvio, el Frente Interno de la Resistencia fue una creación espontánea del pueblo. La aparición del FIR como materialización del histórico anhelo de disponer un instrumento revolucionario de lucha es sumamente alentadora. Es innegable que el papel del FIR será convertirse en el primer auxiliar del ejército defensor del pueblo nicaragüense. Esta es la primera vez que Silvio y Carlos esbozan la idea de un instrumento político y un ejército. Después esto se sintetiza en el planteamiento de Carlos. El Frente Sandinista es el embrión del ejército y del partido, y así fue. Del Frente Sandinista surgen
el ejército, la policía, los instrumentos del Ministerio de Gobernación y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. O sea, tuvieron razón. Otra cosa que nos hereda. Ese instrumento se convirtió en la nodriza de otros instrumentos del pueblo nicaragüense. Es la nodriza, el frente es la nodriza. Además de ser el instrumento que nos conduce en la lucha contra la dictadura, se convierte en la nodriza porque a partir del frente que surgen todos esos instrumentos. Muy importante. Otro aporte de Carlos Fonseca. Dicen Carlos y Silvio, la importancia del FIR... No, espérame. En su lucha, dicen Carlos y Silvio, el Ejército Defensor del Pueblo Nicaragüense, que después él bautiza como el Ejército Popular Sandinista, deberá contar con el auxilio del Frente Interno de la Resistencia. El FIR deberá instruir al pueblo en forma clandestina acerca de los objetivos de la lucha. El FIR deberá emplear métodos clandestinos y secretos de lucha al margen de las leyes reaccionarias de la dictadura. ¿Quién hizo eso después? El Frente Sandinista, pero lo esbozan desde el 60. Lucha clandestina, educación del pueblo, programa, porque hablan del programa, ya vamos a hablar de eso, si nos da tiempo, ahora son las 7:40, ¿verdad? Secreto, vida clandestina y vida también secreta, la compartimentación se conoció después. Entonces dicen los dos compañeros, la importancia del FIR es grandísima. Aún en el caso de que la guerra contra la dictadura no fuese demasiado prolongada. Ellos estaban clarísimos. Esto es una guerra a largo plazo. Esto no es una guerra que vamos a terminar la mañana. Desde el 60, y así fue. ¿No? El Frente tardó 18 años en la conquista del poder. 18 años. Se dice rápido, pero ¿cuánta sangre y cuánto sacrificio hubo de promedio? La lucha será larga hasta lograr el control político de la totalidad del país. Control político de la totalidad. Este concepto no es nuevo, no es de hoy, es del 60. Carlos Fonseca es el gran artífice de la estrategia, de la táctica, del programa, de la ideología. Y Daniel Ortega es el gran ejecutor de todas esas ideas. Y además Daniel avanzó en todas esas propuestas de Carlos. Y de hace 40, 45 años. ¿Me entendés? La ejecuta, las ideas esenciales y avanza. O sea, da un salto sumamente importante. ¿Eh? Sigo. Y dice, como la lucha será larga, ¿no? En ese lapso, el FIR preparará las condiciones para que pueda declararse la huelga popular de brazos caídos. Pongan cuidado, 60. ¿Y cómo fue la insurrección final? ¿No se acuerdan que hubo una convocatoria a la huelga? Lo dicen en el 60. 19 años antes del triunfo de la revolución. Preparará las condiciones para que pueda declararse la huelga popular de brazos caídos, que será el golpe final y definitivo que marcará el derrumbe del aparato de la dictadura. La huelga al mismo tiempo liquidará toda maniobra tendente a mediatizar la revolución y permitirá que el poder sea asumido por el ejército revolucionario, que vendrá a ser, como dijera el patriota de la independencia cubana, Antonio Maceo, el pueblo uniformado. Frase de Antonio Maceo, que la recupera Carlos y Silvio la recuperan. El FIR, el primer auxiliar del ejército, dice, Frente Sandinista, ¿no? Después él perfecciona esa tesis, Carlos Fonseca, dice, el embrión del partido y del ejército es el Frente Sandinista. Y luego, que creo que es muy importante, es el programa. Muy importante. La estrategia y el programa. Pero bueno, dice Carlos sobre el instrumento. En esta hora, las masas populares, este es el famoso mensaje del 70, cuando sale de la cárcel de Costa Rica, ¿verdad? Y en La Habana hace un mensaje agradeciendo en primer lugar la solidaridad y luego dice, ubica cuál es el momento. Este es el famoso mensaje que está en la voz del propio Carlos y que lo conocemos todos.
en esta hora las masas populares de Nicaragua con sus propios instrumentos políticos guerrilleros, el Frente Sandinista. Esta es la respuesta a la imposición de los partidos liberal y conservador, instrumentos de la oligarquía vendepatria en Nicaragua. Sean cuales fueran las diferencias entre los nicaragüenses, cada uno tiene un lugar en las filas del Frente Sandinista. Tal característica es compatible con la posición de vanguardia del sector que se identifica con la clase obrera y la clase campesina y que se guía en acción con la filosofía del socialismo científico. Es fundamental en el Frente Sandinista la unidad entre los verdaderos revolucionarios y los verdaderos cristianos. ¿Te fijas? Es que a partir de la experiencia de Camilo Torres, eso impactó mucho en Carlos Fonseca y en el Frente Sandinista de la época. Entonces dicen, y hay que integrar revolucionarios y cristianos, porque no hay contradicción. ¿Ya? Lo dice claramente, es fundamental en el Frente Sandinista la unidad entre los verdaderos revolucionarios y los verdaderos cristianos. Es la unidad que forjaron fusil en mano en América oprimida el comandante Ernesto Che Guevara y el sacerdote Camilo Torres, colombiano, fundador del Ejército de Liberación Nacional, que sigue luchando. Ahí están negociando ahorita con el baboso ese que está de presidente en Colombia. Bueno, sigo. Después viene la estrategia. Y dice Carlos Fonseca, lo primero en la estrategia es que es la lucha armada. Ya nos ha dicho, ¿verdad? Esto va a ser prolongado. Esto no es de la noche a la mañana. Hay que hacer trabajo político, hay que hacer trabajo clandestino. Lucha armada. Dice Carlos, solamente con el fuego guerrillero podremos romper las cadenas de los esclavos. Solamente con el fuego guerrillero haremos de Nicaragua el lecho de un pueblo libre y el hermano leal de los pueblos hermanos. Perdón, de los demás pueblos. En el mensaje a los estudiantes del 15 de abril del 68 habla un poquito de las dificultades que enfrenta el movimiento. ¿Ya? Han habido distintos golpes en aquel momento. Entonces, sobre todo Pancasán, más toda la ola de represión en las ciudades, que significa que prácticamente el 90% de los dirigentes del frente esté preso, entre ellos Daniel. Entonces dice Carlos Fonseca, las dificultades con que ha tropezado el movimiento armado revolucionario para desarrollarse en Nicaragua forman parte de un proceso que se ha manifestado en diversos puntos de América Latina. Estas son una consecuencia del debilitamiento provocado al movimiento revolucionario proletario por la política oportunista seguida por los falsos marxistas. Que eran los falsos marxistas, ¿quiénes eran? Los que mecánicamente decían, el marxismo-leninismo dice esto, aquí en Nicaragua debe ser de tal manera, y el gran aporte de Carlos Fonseca, que es perfeccionado por Ricardo Morales, es hacer el marxismo nicaragüense. Eso es el sandinismo, el marxismo nicaragüense. Es decir, es hacer la teoría revolucionaria a partir de las condiciones de Nicaragua. Y entonces construir tu propia teoría, que es el sandinismo. La síntesis es el sandinismo, ¿no? O sea, todos los que son mecánicos, los que la ortodoxia esa de los libros demostró que no servía para nada, porque no estaba pegada a la realidad nicaragüense, y Carlos Fonseca lo demuestra. Entonces dice Carlos, tal político oportunista de renuncia a la lucha armada para conquistar el poder acaparó la dirección del movimiento revolucionario por varios decenios y le imprimió métodos de trabajo pacifiqueros. El lastre de dichos métodos de trabajo han vuelto inevitable los fracasos en la etapa inicial del movimiento insurreccional que surge en América Latina a raíz del triunfo de la patriótica Revolución Cubana. La insurrección popular, dicen Carlos y Silvio, lo dicen en el 60, la insurrección popular armada es la médula de la lucha contra la dictadura. La lucha de acuerdo con las circunstancias geográficas de nuestro país
y de la gran fuerza material del ejército de la dictadura tendrá que ser de tipo guerrillero. Tipo guerrillero que tanta victoria produjo al glorioso general Augusto César Sandino cuando combatía en Segovia contra la infantería de marina de Estados Unidos de Norteamérica. La lucha sandinista en definitiva demostró que nuestro pueblo puede librar victoriosas batallas contra enemigos muy poderosos materialmente. ¿Te fijas? No tenerle miedo. Y que le vas a ganar, le podés ganar. Aunque sean muy poderosos, como Sandino demostró, le podés ganar. Y después después explica cuáles son las tareas que ellos concebían del FIR, que después se conviertan en las tareas del Frente Sandinista. Entre las labores que deberá desplegar el FIR distingamos la siguiente, dicen Silvio y Carlos. Realizar un trabajo de orientación en el pueblo acerca de los objetivos de lucha y de los métodos que deben emplear para llegar al éxito. ¿Por qué luchamos y cómo vamos a luchar? Difundir entre el pueblo la propaganda revolucionaria, la difusión de las ideas revolucionarias, difundirlas en el seno del pueblo. Ese es el papel del FIR, dice Silvio y Carlos. Mantener y elevar el espíritu de lucha en las ciudades a través de acciones de sabotaje, etc. A nuestro juicio, la más importante tarea general del FIR es impulsar la creación de las condiciones de realización de la huelga popular de brazos caídos, como ya lo mencionamos. Y entonces, dice además, oigan esto, hay un problema que se debe señalar aquí, dicen Carlos y Silvio, y es que la unidad es necesariamente fundamental para el progreso de la insurrección. ¿Qué pasó en el año 79? Nos habíamos partido en tres tucos en el 76, 75. Nos unimos de nuevo en marzo del 79. Fundamental, dice Carlos y Silvio, para el triunfo, para el progreso de la insurrección. Y así fue. Unidos en marzo del 79, en julio triunfamos. O sea, estás hablando de marzo, abril, mayo, junio. En 5 meses la dictadura había sido derrocada. Y después habla también, en parte de la estrategia, de la actividad legal de determinadas organizaciones y personalidades en el conjunto de la organización de la lucha revolucionaria. Yo vuelvo a insistir, lo he dicho como 8 o 10 veces. Esto lo dijeron en el 60. Y después habla del programa. Indispensable el programa, es decir, dale pues, estos son los objetivos, este es el método de lucha. ¿Para qué? Porque una de las cosas que criticaban Silvio y Carlos es que, pero ¿para qué quieres votar a Somoza vos? ¿Qué vas a hacer? ¿Es quítate tú para ponerme yo? No, nosotros no somos así. Dice Carlos, en el mensaje del 15 de abril del 68, la experiencia nacional demuestra que el movimiento revolucionario debe disponer de su propia organización, de su propia táctica y de su propio programa. De acuerdo con la realidad de Nicaragua, se vuelve urgentísimo que el movimiento revolucionario esté preparado para enfrentarse a las heladas, a las emboscadas que inevitablemente llevarán a cabo los representantes de la clase capitalista que todavía influyen en ciertos sectores del pueblo. En tal enfrentamiento no podemos menospreciar el rol que le corresponde al programa revolucionario. Nuestro pueblo, que durante un tiempo prolongado continuará adoleciendo de un bajo nivel político, se verá confundido si le hablamos a medias tintas. ¿Te acuerdas que lo que te decía? Hablarle claro y pelado a la gente. Por consiguiente, dice Carlos, es necesario que declaremos sin muchas vueltas que ansiamos poner fin a la sociedad dividida en explotadores y explotados, a la sociedad dividida en opresores y oprimidos. Declaremos que nuestro magno propósito es devolver a los obreros y campesinos, a todos los trabajadores, las riquezas que mediante la violencia les fueron arrebatadas. La independencia nacional, la derrota del imperialismo extranjero son requisitos para la edificación de un mundo nuevo,
pictórico de felicidad, pletórico debe ser aquí. En la búsqueda de esta nueva vida nos guían los nobles principios de Carlos Marx. Así de claro, mano. 15 de abril de 1968. La historia moderna demuestra que los principios marxistas son la brújula de los más resueltos defensores de los humildes, de los humillados, de los seres humanos sojuzgados. Hablando claro, hermano. ¿No? Y después en el famoso mensaje del 70 que te citaba, él dice: nosotros nos sacrificamos no para alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino para lograr una radical transformación social y nacional. No solamente estamos contra los 40 años de la tiranía libero-conservador somocista, nuestra aspiración es más profunda. Estamos contra 4 siglos y medio de agresiones extranjeras, de las cuales más de un siglo corresponden a agresiones yanquis. Recordemos que en 1848 se registra el primer tratado entre los gobiernos de Nicaragua con Estados Unidos, lesionando los intereses de Nicaragua. Desde entonces hasta hoy se repite sin interrupción una larga serie de actos agresivos de todo orden. Con toda razón, el Frente Sandinista incluye en su programa el reclamo de indemnización a Estados Unidos por todos los daños materiales ocasionados a Nicaragua a lo largo del siglo. Fíjense bien. Perdón. Carlos plantea en el programa, en la famosa herencia programática de Sandino, que se hay que reclamar a los yanquis que nos indemnicen por todo lo que nos han destruido a lo largo de 150 años en ese momento. A ver, la demanda de La Haya que ganamos, por cierto, viene el aniversario, el 27 de junio, la demanda de La Haya que ganamos era por los daños infringidos a Nicaragua en el bombardeo y en la guerra de agresión. No incluye los daños de Estados Unidos a Nicaragua a lo largo de 150 años. ¿Me entendés? O sea, si realmente aquí hubiese justicia en el mundo, los yanquis nos estarían pagando $1 millón diarios durante quién sabe cuánto tiempo para resarcirnos los que nos han destruido. Y solo lo material, no estoy hablando de las vidas perdidas. Que $1 millón, $10 millones diarios durante quién sabe cuánto tiempo. Dice, advierte Carlos en el mensaje a los estudiantes del 68, el progreso de Nicaragua, el desarrollo de su economía, la liquidación de la pavorosa miseria, al igual que en toda América Latina, no podrán alcanzarse sino bajo un nuevo sistema, un sistema de plena liberación nacional. Y después le dice vacilante a un sector de los dirigentes del movimiento estudiantil. Esa vacilación, dice, procede de la influencia que ha ejercido en la lucha contemporánea nacional el sector opositor comprometido con la clase capitalista. En honor a la verdad, aún nuestra organización revolucionaria también ha llegado a padecer de tal influencia, lo cual en determinado momento nos ha llevado a titubear para asimilar un pensamiento revolucionario inequívocamente radical. Tenía más, pero ya no da tiempo, porque quiero cerrar. Ya una vez lo leímos en el 2000, hace como 3 años de esto. Yo lo quiero volver a leer porque de los poemas más lindos que he leído yo, dedicados a Carlos Fonseca. Como hoy es el cumpleaños del hombre, hoy va a haber, ya están comenzando, hay romería hoy al mausoleo de Carlos Fonseca. Siempre me acuerdo de María Luisa Atienza, que ella no fallaba el 23 de junio y el 8 de noviembre llevando su flor al mausoleo de Carlos Fonseca en todos los años oscuros de la oposición de los 90. Ahí iba María Luisa. Este poema es de Rosario. Se publicó en 1986 para noviembre en la revista Nicaraguac. Era buenísima esa revista. Y se llama En el lenguaje sencillo de la vida. Leo el poema de Rosario a Carlos. Yo no conocí a Carlos Fonseca,
no conocí sus manos, ni puedo hablarte del color de su piel en la luz dorada de noviembre. Yo jamás vi sus zapatos, ni el hilo largo de su cuerpo alzándose como asta de bandera. No supe de su pelo crespo, no dibujé el contorno de sus hombros, no estuvo mi reflejo entre el vidrio grueso y sus ojos azules de horizonte. Yo no conocí a Carlos Fonseca, no puedo hablar de sus labios, su boca, su garganta, sus libros para una noche de invierno, la cuchara en su plato, su pocillo. No puedo inventar su olor a mariposa o soltar el vuelo imaginario, imaginando su abrazo, el nido de sus manos, su voz cantándole al hijo desde la mecedora, prometiéndole patria. Yo no lo conocí, no pude ver nunca el ruedo de sus pantalones o escuchar el anuncio de sus pasos alegrando el surco de las veraneras. No puedo hablar de las líneas de su mano, del pájaro en su pecho, de su canto. Yo no conté sus arrugas, no conocí su risa, no lo vi delineando porvenires y estrellas, y no puedo ahora en el misterio de las fotografías descubrir su nostalgia. Yo no conocí a Carlos Fonseca. Lo digo viendo el fondo limpio de sus ojos y oyendo a todos mis hijos hablar de Carlos Fonseca como si fuera su abuelo, su tío, su padrino, el hermano más grande, el maestro, el amigo. Los oigo llenar la casa de historias y recuerdos como si hubiéramos estado desde siempre. Y Carlos no fuera Carlos, sino el santo que vigila la sala, la reliquia, la sangre Cristo, la cruz de palma bendita, la novena y la lámpara siempre encendida del Santísimo. Yo nunca conocí a Carlos Fonseca. Y sin embargo, cada vez que encuentro tus ojos, los ojos de los hijos y los miles de ojos de los miles de hijos, es como si lo viera. Carlos de carne y hueso, desordenándome el tiempo y desplegando su enorme mirada dulce, sus abejas. Rosario Murillo. Honor y gloria al jefe, a Carlos Fonseca. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.